Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, su programa que nos permite analizar la realidad nacional desde un punto de vista objetivo y plural. Este programa se transmite por BHTV y Cable Más, además de las redes de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad no contamos con Juan Cheput, que por razones de fuerza mayor estará ausente, pero vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaúnde sobre la realidad ocurrida esta semana, la cual sin duda ha estado marcada por la presentación del gabinete y el discurso de la primera ministra Mirta Vázquez, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, que dentro de los 30 días obliga al gabinete y a la presidenta del Consejo de Ministros a concurrir para exponer y debatir el plan de gobierno. Y al final de la tarea, solicitar a la representación nacional la confianza, un voto de confianza para poder empezar, o reanudar, mejor dicho, más que empezar, las tareas gubernativas. Este hecho ha quedado obviamente paralizado porque la muerte, el deceso sensible de un parlamentario de Tacna ha generado un duelo un poco largo, y entonces recién la continuación del debate y si se da o no la confianza se verá la próxima semana, el 4 de noviembre. Bueno, independientemente del plazo, lo que yo quería conversar con Víctor Andrés es lo siguiente. Para muchos especialistas y analistas hay un giro en la política gubernamental. El estilo, sin duda, de Mirta Vázquez, que además ha sido ya presidente del Congreso, parlamentaria, y tiene relativamente más experiencia que otros colegas de su gabinete, de este y del anterior, le da cierta facilidad para comunicarse y establecer algunos puentes con diferentes sectores. La pregunta es si estamos de veras ante un giro significativo en la política del todavía no entronizado gobierno de Castillo, o si simplemente, como otros señalan, estamos simplemente ante un cambio en los estilos, en las formas, un rostro distinto, pero las esencias políticas siguen siendo la misma. Es decir, hay una diferencia cualitativa entre el gabinete Bellido y el de Vázquez, o solamente son algunas cuestiones en la forma de comunicarse con la representación nacional y con todo el país. Esto es lo que yo quisiera contigo conversar, y teniendo en cuenta algunas cuestiones que han aparecido en este acto de presentación. Sin duda, el discurso de la ministra ha sido conciliador expresamente. No ha hablado, por ejemplo, del tema constitucional. Tampoco lo hizo Bellido, hay que decirlo también. Sin embargo, en varios momentos de su alocución habla de la necesidad de reformar el pacto social, de un nuevo contrato social, que en lenguaje más sencillo quiere decir una nueva constitución, para decirlo con todas sus letras, porque el contrato social es eso en última instancia, una constitución política. Y por otro lado, llama también la atención que el mismo día que la ministra está haciendo un esfuerzo para ratificar que el gobierno no tiene ningún tipo de animadversión a la inversión privada, en la concurrencia y en la generación del producto, el presidente desde provincias, entre Cajamarca y Amazonas, señala de que le va a pedir al Congreso una ley para nacionalizar el gas y los hidrocarburos en general. Entonces esto es contradictorio, y algunos se preguntan si es que estamos ante una suerte de dislate, de descoordinación, o en última instancia, como más bien pienso yo, creo que las esencias del gobierno, su política en este campo económico, donde la intervención estatal resulta fundamental en detrimento de la iniciativa privada, es lo que va a aflorar, teniendo en cuenta que en un sistema presidencialista como el peruano,
el presidente de la República, no solamente jefe de Estado, sino fundamentalmente jefe de gobierno. Entonces, en este escenario, sé que has estado fuera del país, pero de acuerdo a lo que has podido tú captar de la presentación de la primera ministra y el debate ulterior, así como las noticias que han acompañado estos sucesos, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves tú el futuro, las posibilidades del gabinete de Mirta Vázquez? Bien, Ángel, un placer, como siempre, saludarte y estar con todos los amigos que nos escuchan. Yo creo que Mirta Vázquez, ya lo he dicho antes, ha mejorado un poco el panorama cantinflesco que nos había impuesto el señor Bellido. Una persona que se mofaba de la gente, quizás hasta de él mismo, y luego que asustaba también con una serie de anuncios a veces incoherentes de las cosas que querían hacer. Y sobre todo en la defensa a ultranza de gente muy prontuariada, gente con antecedentes penales muy graves y en procesos inclusive ya en curso. El propio Bellido también estaba allí en esa situación. De tal manera que su salida creo que estuvo bien, era lo adecuado, pero claro, Mirta Vázquez no representa todo lo contrario, sino representa a un Bellido mejorado, a un Bellido más light, ¿no? Más potable, más asequible. Quizás Mirta Vázquez, como ha sido congresista antes, aunque ha sido poco tiempo congresista, pero llegó a la presidencia del Congreso gracias a los morados y a la izquierda, es una persona que al haber pasado por el Congreso sabe que el Congreso es una asamblea y que por lo tanto esa asamblea se va a dialogar, no a imponer. Yo diría que los presidentes, ha habido pocos presidentes del Perú que han pasado por el Congreso antes de ser presidente y quizás eso hay que rescatarlo, ¿no? Porque los presidentes que han sido presidentes y han pasado por el Congreso se han portado mejor con el Congreso, o sea, han tendido puentes y han sabido dialogar con el Congreso. Algo que no han hecho otros. Han pasado por el Congreso, por ejemplo, Belaúnde fue diputado, García fue diputado, en el siglo pasado Pardo, pero nada más. No recuerdo otro que haya sido, y claro, y los que no han sido diputados, como Fujimori, como Vizcarra, por ejemplo, han atentado contra el Congreso impunemente, libremente, caprichosamente, arbitrariamente, totalitariamente. Entonces yo creo que allí es importante destacar eso. En Mirta Vázquez, que puede ella, al haber pasado por el Congreso, darse cuenta que es una asamblea de muchas tendencias, de muchos criterios y pensamientos, es necesario, por supuesto que sí, tender puentes y hacer consensos. Yo creo que eso es lo más rescatable. Ojalá que sea más, tenga más consenso, ojalá que pueda ser más dialogante y por lo tanto menos impositiva, ¿no? Porque parecería que Bellido y Castillo, o no sé cuál de los dos, quizás Bellido más que Castillo, de alguna manera querían imponer su voluntad y imponer sí o sí algunos temas como por ejemplo la Asamblea Constituyente, que ahora le dicen contrato social y que es un tema que también habrá que discutir más adelante, ¿no? Bien, en efecto, has dicho una frase muy interesante que yo quiero subrayar y rescatar, que Mirta Vázquez efectivamente es distinta, pero tampoco no tanto. O sea, hay límites y yo creo que ese límite está fundamentalmente dado por los compromisos y las actitudes que ella ha adoptado en relación a Castillo por un lado, pero también su trayectoria. Su trayectoria no es muy larga, pero es una trayectoria pródiga en acontecimientos que son significativos. Ella, por ejemplo, pertenecía a la coalición vizcarrista, a la mafia lagarta, en el sentido que desde el Parlamento se ocuparon siempre de darle el respaldo a este nefasto personaje. Y el culmen de esta posición fue justamente ser parte de una minoría muy exigua,
conjuntamente con el Partido Morado, el Frente Amplio y el Partido Morado, que decidieron respaldar a Vizcarra en lugar de votar por la vacancia por incapacidad moral. Eso es un elemento importante. Pero no solamente eso, ella tiene un protagonismo significativo en las luchas que se orquestaron desde el poder con apoyo de la prensa y la manipulación para derrocar al presidente legítimo, a Manuel Merino. Y es en ese contexto donde fragua su figura política y con mucha habilidad, porque siendo una minoría realmente ínfima dentro del Congreso, al final resulta siendo elegida primero vicepresidenta y ante la eventualidad a inminencia que Sagasti fuera a ser presidente de la República en su calidad de nuevo presidente del Congreso, ella, ni más ni menos, se quedó con el control, con la presidencia del cuerpo legislativo. Bastante para una persona que no tenía, digamos, la trayectoria a la cual tú has hecho referencia. Pero creo yo que eso más o menos revela su compromiso, sus actitudes, su pensamiento. Y si a eso le sumamos que en la última etapa ella es la que juega de modo radical para que no se introduzca ningún cambio en la Constitución que le hubiera permitido a este Congreso y atenuar las contradicciones entre ambos poderes, entre el gobierno y el Congreso, se opone radicalmente a que se modifiquen los alcances de la cuestión de confianza, por ejemplo, por un lado, y por otro lado se opone febrilmente a que el Congreso saliente, al último Congreso, asuma su tarea de elegir a un tribunal constitucional, en última instancia permitiendo, en contubernio con el gobierno y un sector del Poder Judicial, que a través de un amparo se generara la zozobra para que finalmente el cuerpo legislativo, muchos parlamentarios asustados por las amenazas que venían, que les iban a abrir un proceso, una instrucción, terminaron absteniéndose y no se permitió la elección del Tribunal Constitucional, la renovación del Tribunal Constitucional como estaba planteada, a pesar que ya muchos de sus magistrados, la mayoría, excedían casi 3 o 4 años de haber caducado su mandato. Entonces, esa es Mirta Vázquez, viene de un partido radical, antiminero, viene de la experiencia cajamarquina con el señor Arana, y por lo tanto, en el tiempo que va de esas jornadas hasta ahora, por más que tenga buenas maneras y mejores modales, ciertamente no va a cambiar una posición política, ¿no te parece? O sea, creo que es importante saber quién es ella para no hacerse ilusiones, como creo que algunos, con un poco de ingenuidad, lo vienen haciendo, creyendo ver en Castillo algo que efectivamente no es. Exactamente. Mirta Vázquez, estando en el Congreso, no defendió el fuero congresal, sino el fuero del Ejecutivo. Para empezar, ella defendió a Sagasti a más no morir. Defendió a Vizcarra, quería que Vizcarra regrese al poder, no votó por la vacancia, o sea, o no creía en la vacancia por un tema de gobernabilidad o porque creía en la inocencia de Vizcarra. En ambos casos estaba totalmente equivocada, porque Vizcarra, el tiempo ha demostrado que era un lagarto, un hombre corrupto. Entonces, habría que preguntarle a Mirta Vázquez ahora si sigue creyendo que Vizcarra es un hombre honesto, ¿no? Es una pregunta que hay que hacérsela. Pero lo cierto es que ella se benefició de todo esto para quedarse con la presidencia del Congreso y guiado por un sector de la prensa que decía que los que debían ser presidente del Congreso eran los que no habían votado contra Vizcarra, lo cual es una cosa absurda. Lo más absurdo. Sí, la mesa directiva que reemplazó a la mesa directiva de Merino eran los que habían defendido a Vizcarra. Me pareció pues realmente un despropósito, ¿no? Y ahora resulta que es primera ministra, y sigue defendiendo al Ejecutivo. O sea, ella no ha cambiado. Sigue la misma línea. Defiende al gobierno vizcarro moralista, de morado, no de moral. Y entonces estamos ante una persona que tiene mejores modales,
que es menos radical, menos rabiosa, pero finalmente es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Un poco más light, pero sigue siendo el café que ya conocemos. Entonces, ahora bien, en el caso que ella se ha presentado al Congreso, yo creo que sí, ella tendrá mejores elementos para negociar. Bellido era otra cosa, pero sigue siendo el gobierno de siempre y está planteando, no ha sido dura, no ha querido plantear las cosas como son, las ha planteado Castillo de la expropiación, de la estatización que tú has hablado, has preguntado. Ella no ha hablado de expropiación ni estatización, pero Bellido parecería que Bellido está jugando a su propio juego. Bellido apoya y no apoya a sus propios ministros, les da un salvavidas y después se los quita, ¿no? Él está jugando así, él cree que desorganizando ya a su caótico gobierno puede quizás encumbrarse solo después, más adelante, ¿no? Todos quedan en el camino enfrentados entre ellos y él puede driblear y llegar al final a la meta como juego de rugby, ¿no? No lo sé si lo logrará. Pero en el caso de la expropiación, él ha dicho expropiación o estatización, ha dicho. Bueno, el tema es complejo. El gas está mal hecho. Si Kuczynski metió la mano en el gas, le decíamos pipegas, significa que el gas huele también a corrupción. O sea, el gas ha sido entregado a dedo a la Hunt Oil, ha sido entregado en condiciones que se han variado después y condiciones ampliamente favorables para el consorcio. El gasoducto, tú y yo, Ángel, lo hemos pagado. ¿Y qué nos han pagado a cambio? ¿Qué nos han dado a cambio? Nada. Nada. O sea, es decir, hemos pagado el auto del taxista para que nos lleve al aeropuerto gratis y no nos lleva gratis, nos cobra igual. Eso lo hemos pagado nosotros en el gasoducto. O sea, ya está con los recibos de luz. Hay que recordar que estos señores del consorcio no han invertido $1 en descubrir el gas. Ya estaba descubierto por la Shell. Luego nos han cobrado el gasoducto para vendernos gas a nosotros, cuando nos han debido por lo menos pagar utilidades de ese gasoducto. ¿Cuánto dinero le da ese gasoducto a ellos? ¿Y cuánto recibimos nosotros como dueños de ese gasoducto? Por lo menos pagado. No nos han hecho dueños del gasoducto, pero lo hemos pagado como si fuésemos dueños. Pero no somos dueños. Nos cobran el gas igualito. Tú vas a comprar gas para tu casa y te cobran 60 soles la bombona. Entonces, ¿cuál es la ventaja del peruano de a pie que ha financiado el gasoducto? ¿Qué le han dado a cambio? Bueno, pues, y estos señores se llevan, dicen por allí los abogados que se dedican a defender a estas transnacionales sin ningún tipo de conciencia peruana, parecen abogados extranjeros, pero son nacidos en el Perú. Estos señores dicen que el Estado recibió 40.000 millones de soles en los 14 años que tienen la explotación de gas. La pregunta no es esa. La pregunta es cuánto se llevaron los que son dueños del consorcio. Si le han dejado 40.000 de Perú, ellos han llevado 400.000. Ellos dicen que dejan el 67% de regalías. ¿Dónde? ¿Cómo se calcula esas regalías? ¿Cómo se calcula? Porque el tema del gas, el negocio es el gas y los líquidos del gas. Y confunden metano con etano. Y lo venden como si fuese igual y no es igual. O sea, la gasolina la venden, la del 84, a precio de 97 y viceversa. Eso es lo que están haciendo. Algo que no se puede ni aceptar. O sea, hay que renegociar el gas. Expropiar no, porque ya hay dos. Ángel, permíteme para terminar, dos experiencias de expropiación finales. La IPC, el presidente Belaúnde no expropió la IPC, llegó a un acuerdo con ellos gratuito. No pagó cero al IPC y recuperar todos los pozos, todo el complejo de Talara, Labrí y Pariñas. Lo único que le dejó fue una refinería obsoleta a ellos. Nada más. Y para eso
se firmó un contrato aparte para fijar los precios de la refinación y ese contrato se perdió en la página 11 sospechosamente, cómplicemente, para promover el golpe de Estado de Velasco. Porque la página apareció después vacía, con la fecha y vacía. Qué casualidad. O sea, fue todo un complot, un complot, un complot. Pues bien, Velasco tuvo que llegar a un acuerdo con los americanos y tuvo que pagar. ¡Pagó! O sea, el gobierno de Belaúnde recuperó ahorita ya sin un centavo de costo. Pero le costó al golpe de Estado, le costó el gobierno. Velasco, con la excusa de la Breve Pariñas, de la pérdida de una página que nunca se perdió, dio un golpe de Estado, expropió, justificó políticamente el golpe con la expropiación y después pagó. Ahí está el cheque. El cheque está exhibido en el libro de Fernando Schwal, que se llama El Acuerdo de la Flor Ring. Ahí está el cheque. Un cheque al Tesoro americano. Por ese dinero. 77 millones de dólares creo que fueron. Se pagó. Y se quedaron en el poder 12 años los militares por ese complot. Luego viene García, el año 85. Y García expropia la Belco. La Belco se iba a ir del Perú. Estaba dejando los pozos del mar de Talara porque no había encontrado suficiente petróleo o no valía tanto el petróleo en ese momento y se estaba yendo. Y dejándole al Perú todo gratis porque ya no le interesaba el negocio. ¿Y qué hace García? Lo expropia. Y entonces la Belco aplaude a García porque lo expropiaron. Y ellos tenían un seguro, cobraron el seguro 200 millones de dólares. Y el seguro le traslada el costo al Perú y el Perú tiene que pagar 200 y pico más intereses millones de dólares por algo que debió recibir gratis. Tanto pagó que poco tiempo después Fujimori llega al poder y vende la Belco a Petrotec en 10 millones de dólares. Es decir, la mejor prueba de lo que se perdió en ese momento. Dólares de aquella época que valen más que los dólares de ahora. Entonces, en ambas expropiaciones últimas que he referido, el Perú pierde. No hay que expropiar, hay que negociar. Pero el Perú tiene que negociar muchas cosas y tiene una posición privilegiada para negociar. Por ejemplo, podemos ponerle un impuesto a la exportación del gas. Se acabó. Y para que no se lleven el gas y lo dejen dentro, se puede poner cuotas de exportación para no perder la reserva del gas para los peruanos. O sea, se pueden hacer muchas cosas. No es necesario expropiar. Se puede negociar en una posición de ventaja y los señores del gas del consorcio van a aceptar cualquier cosa porque las utilidades que tienen son inmensas. Hoy día el gas vale más que hace 20 años o 15 años. Hoy día Europa está sin gas. Rusia tiene gas y Rusia maneja la economía la economía la va a manejar la economía europea a través del chantaje del gas ruso que se vende en Europa. Europa va a entrar en invierno y depende del gas de Rusia. Pues Putin está pasando la factura ya de lo que puede ser el gas para el próximo invierno europeo. Bien, es muy importante el recordarnos a todos nosotros los resultados de unas expropiaciones que pudieron revestirse de cierto garbo, cierta actitud nacionalista, pero que al final, haciendo las cuentas, el Perú terminó pagando y quizá perdiendo. En consecuencia, en estos tiempos, hablar de expropiación solamente tiene, digamos, como fundamento un recuerdo un poco heroico de países que se enfrentan al imperio, pero sus consecuencias prácticas creo que son las que tú has señalado con toda claridad. Yo quería que podamos hacer un poco de análisis a futuro en relación a lo que va a suceder el próximo 4 de noviembre, donde va a continuar la sesión de presentación de la presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete para recabar el voto de confianza. La pregunta es, ¿esto sucederá? Y por otro lado, como anécdota importante, la bancada oficialista, el partido de gobierno Perú Libre, es el que
el que hasta el momento ha lanzado más denuestos contra el gabinete Vázquez. Inclusive algunos de sus voceros han dicho que no le darían la confianza, en cuyo caso podría darse la curiosa situación en la cual los partidos de la oposición terminen apoyando o respaldando, dándole confianza al gabinete de Mirta Vázquez y el partido oficialista haciendo lo contrario con otras fuerzas. En fin, todo puede suceder. Y una cosa más, esta iniciativa que lanzó Merino y que efectivamente, como tú lo has recordado bien, responde a un clamor real, porque otros partidos, otras fuerzas, tú entre ellas, señalaron la necesidad que se revise estos contratos y que se llegue a una nueva negociación que sea realmente favorable al Perú. Sin embargo, mira tú, ese tema ha quedado un poco relegado, porque salvo la presentación del documento, de la carta, donde se emplazaba a los que, al consorcio, a los consorcios que administran el gas de Camisea, cosa que llevó al señor Merino, perdón, a Bellido y al ministro Iván Merino, ministro de Energía y Minas en ese momento, a presentar la carta, ha quedado no solamente relegado, sino que ni Bellido ni Iván Merino son hoy día ministros de Estado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está el énfasis, el ímpetu que le pone este gobierno a una tarea que yo creo, más allá de las cosas destempladas, de los discursos que no corresponden, la pregunta es ¿qué cosa es lo que va a suceder al respecto? Eso es lo que yo quería a ti preguntarte. Primero, ¿va a haber confianza o no va a haber confianza? ¿Se va a imponer una coalición donde el voto de Perú Libre o de una parte de Perú Libre sea decisivo para denegar la confianza con las consecuencias que ello trae? ¿O sucederá lo contrario? Y por otro lado, ¿cómo va a quedar pues esta negociación cuando el ministro del ramo ya no está, ¿no? Ha habido un giro, un cambio, y tampoco está Bellido? El nuevo gabinete va a seguir en esta línea de buscar una conversación, negociación con el consorcio de la Shell, con los consorcios del gas de Camisea, ¿o no? ¿Qué te parece a ti? Ahora que has hablado de la Shell descubrió el gas Así en el es. gobierno de Belaunde. Buscaba petróleo y encontró gas. Luego la Shell metió dinero, mucho dinero, hizo un campamento ahí en el Camisea, pero no llegó a firmar nada, ni a explotar, ni a explorar nada, ni a vender nada, ni a sacar nada, porque García se atemorizó ante las protestas del Cusco, de Daniel Estrada. Hay que recordarlo. Que era alcalde El alcalde del Cusco es un triste personaje que le hizo un daño tremendo al país. Daniel Estrada, ¿no? Bueno, sí. Entonces García se chupó ante Daniel Estrada y dijo, no, mejor no. Y ahí lo dejó. La Shell se fue del Perú, dejó enterrados pues todo el gas. Había invertido 300, 400 millones de dólares y dejó enterrado miles de millones de dólares y se fue. El campamento se desarmó de la Shell. Inclusive se lo llevaron, Pilar Nores se lo llevó para los guaguaguasi, famosos. La Fundación Niños del Perú se llevó una serie de cosas de ese campamento para hacer los guaguaguasi, ¿no? De los chicos huérfanos de Ayacucho, que venían a Lima y iban a diferentes ciudades del Perú. Bueno, llega Fujimori, no llega a un acuerdo con la Shell por una posición nacionalista, curiosamente, ¿no? Porque ellos decían que había que dividir la explotación y la Shell quería hacerla toda sola, toda la cadena sola, ¿no? Bueno, pero en fin, en todo caso, al final se entrega el gas, como la Shell tampoco acepta, con las negociaciones con Fujimori, se cansa, se va, y finalmente le entregan todo a una compañía argentina, Plus Petro, que viene pues con Hunt Oil y Kuczynski y todo lo demás que ya se conoce. Y se le da todo tipo de facilidades, porque como claro, ya se habían gastado todos los esfuerzos para negociar con la Shell en 2 oportunidades, ya al final los argentinos se les dio en paila
el consorcio. Y por supuesto, y el gasoducto lo financiamos todos los peruanos con el recibo de la luz eléctrica a cambio de nada. De nada. Porque tú vas hoy día a comprar un balón de gas y te lo venden a 60 soles, aunque hayas pagado el gasoducto. Bueno, entonces, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Ahora bien, yo creo que la negociación tiene que ser, es un tema muy complejo. No creo que la negociación la puedan hacer políticos necesariamente. Los políticos tendrán que aceptar las condiciones y firmar los contratos nuevos. Pero yo creo que la propuesta tiene que ser técnica y nacionalista, por supuesto. Una propuesta técnica, que abarque todo, desde la sacada del gas abajo hasta la venta. No es posible que el gas peruano se venda en un sol, digamos, se exporte un sol y que llegue al Asia o a México a 15, 16 soles. Esa es la proporción más o menos que existe. Esa es la proporción que existe. O sea, hay 1000 veces más el precio que recibe un mexicano o un asiático del gas peruano de lo que recibe el Perú. Y eso es inaceptable. Así de simple. Hay que recordar que López Obrador dijo, cuando era candidato, ahora que es presidente se ha olvidado, de que había un negocio de 15.000 millones de dólares de intermediarios entre el gas que salía de Lima, de Melchorita, y el que llegaba a México. 15.000 millones de dólares de diferencia. Bueno, la pregunta es, ¿el Perú recibió 15.000 millones de dólares en sus arcas por exportar su gas? No. Y no solamente eso, sino que el consorcio intermediario, uno de ellos, que tiene un porcentaje del consorcio, que es Shell, que era Repsol, Repsol le vendió en 3.000 millones de dólares ese porcentaje a la Shell. 3.000. No pues. O sea, ahí están las grandes utilidades que han habido. Y el Perú, bien, gracias. El Perú es dueño de nada. Dueño de todo, dueño de nada. Eso hay que renegociarlo de todas maneras. No se puede quedar como está. Tiene que formarse una comisión multipartidaria, multitécnica, y después tomar decisiones y negociar. Estoy seguro que la Shell, el consorcio, va a aceptar cualquier cosa porque no va a querer perder lo mucho que ha ganado y que va a seguir ganando en el futuro. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muy interesante estas apreciaciones. Este es un tema pendiente. No sabemos si el gobierno del señor Castillo, ahora que ya no tiene su ministro, que estuvo trabajando el tema, no sé si habrá continuidad al respecto. Sí, vivimos todavía en un ambiente de profunda incertidumbre. Las cosas no se dicen con la claridad y eso hace que, a pesar que la salida del señor Bellido y el nombramiento del nuevo presidente del Banco Central de Reserva ha logrado frenar un poco el precio de la moneda extranjera del dólar, la verdad también es que los combustibles y los bienes de la canasta básica familiar han seguido subiendo, o sea, los problemas subsisten y siguen perjudicando gravemente a los peruanos, especialmente a los peruanos más pobres. Por esa razón, entonces, vamos a ver con expectativa qué sucede esta semana. Probablemente se dé el voto de confianza, salvo que haya una sorpresa, porque si se le dio a Bellido no tendría por qué no dárselo a Mirta Vázquez. Eso es un poco la lógica elemental. Bellido era mucho más confrontacional. Esta señora efectivamente ha modificado el estilo, el lenguaje, las formas, y por lo tanto el Congreso cumple su labor fiscalizadora, evaluando el desempeño de los ministros ulteriormente. Muy bien, ha sido un gran programa. Víctor Andrés, muy agradecido por tu presencia y tus comentarios. Ya estaremos la próxima semana con Juan Cheput para seguir enjuiciando la realidad nacional y el curso de los acontecimientos. Y mientras tanto, le decimos a todos ustedes que les agradecemos su permanencia, el hecho que nos sigan y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias.